La clase de hoy tiene que ver con el tema número 6. El tema número 6 está referido a lo que es el derecho a la identidad, el derecho que tenemos todas las personas naturales de estar totalmente identificados, ¿verdad? Ya hicimos un recorrido en temas anteriores con relación, ¿verdad?, a partir de qué momento ese ser humano es considerado persona, ¿verdad? Hablamos también de dónde viene esa situación con relación a las teorías que analizamos en temas anteriores que tienen que ver con la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, ¿verdad? Ahora bien, y sus principios, por supuesto, como es el principio de viabilidad, el de vitalidad. Ahora bien, ya esa persona o ya ese ser humano es considerado persona, ahora tiene un derecho a la identidad. ¿Okay? Ahí tienen el contenido de lo que vamos a desarrollar en el tema número 6, que es un tema pues de mucha importancia y sugiero que se le preste la suficiente o la debida atención para poder ser analizado, por supuesto, y ampliar el conocimiento de ustedes en esta materia. Bueno, fíjense ustedes, lo primero que hay que revisar acá tiene que ver con el derecho a la identidad. El derecho a la identidad, pues, lo primero que vamos a analizar tiene que ver con el nombre civil de las personas naturales. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Y esto quiere decir que es el apelativo oral o gráfico que conforme al derecho corresponde utilizar para designar a una persona. Ese es el nombre civil de las personas naturales, ese apelativo oral o gráfico que va a servir, por supuesto, para designar a una persona. Ahora bien, también pues los seudónimos, sobrenombres y nombres de religión que vienen a ser apelativos sirven también para designar a personas naturales, pero no son apelativos que correspondan a utilizar conforme a derecho. Es decir, una persona que tenga un seudónimo, una persona que tenga un sobrenombre, una persona que tenga un nombre de religión, pues evidentemente es una manera, de alguna u otra manera, un apelativo para identificarlo, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, no surte efecto. Claro, hay que tomar en cuenta que pudiera tratarse un ejemplo de un caso de una investigación penal que realizan las autoridades y el autor de ese hecho solo se conozca por un seudónimo que tiene o por un sobrenombre, ¿verdad? O un nombre de religión. Bueno, en ese caso sería un indicio para identificar a esa persona o ubicarla, ¿verdad? Y posteriormente lograr su identificación tal cual como lo establece las leyes, ¿verdad? Es decir, cómo está plenamente identificada esa persona. Pero en principio se desconoce su nombre completo, su nombre, su apellido, y por lo tanto se recurre pues a lo que es el seudónimo, al sobrenombre o un nombre de religión. Entonces tenemos que establecer esa diferencia entre lo que es el nombre civil de las personas, ¿verdad? Lo que es un seudónimo, lo que son sobrenombres. Más adelante en el desarrollo del tema los vamos a ir diferenciando unos de otros. Ahora bien, vamos a conceptualizar lo que significa identidad. Esto es importante, este concepto, que es muy sencillo, muy corto, que ustedes lo dominen y lo conozcan. La identidad no es otra cosa que consiste en ser quien es y no otra persona. ¿Ok? Usted tiene su identidad, es usted, aun cuando hayan nombres y apellidos o infinidad de personas, cantidad de personas con el mismo nombre, el mismo apellido, siempre hay un elemento que hace esa diferenciación. Entonces la identidad consiste en ser quien es y no otra persona. Las pruebas de identidad que se utilizan, en este caso pues, para el caso de los venezolanos, la prueba de identidad es la cédula de identidad que la poseemos todas las personas que tenemos o que estamos debidamente pues gozando de este derecho de identidad. Para los venezolanos acá en el país, dentro del país, el documento de identificación es la cédula de identidad. En el caso que nos encontremos en el exterior, en el extranjero, pues el documento de identificación va a ser el pasaporte. ¿Okay? Entonces tenemos ahí las dos pruebas de identidad para los venezolanos. En el caso de los extranjeros, pues también acá en el país se hace a través de una cédula de identidad de extranjero o pasaporte. Esa cédula de identidad de extranjero ustedes las pueden ver pues con aquellas que tienen una especie de fondo amarillo donde hace ver pues muchas, en algunos casos, entre otros datos, la afiliación de la persona, es decir, nombre, su apellido, el número de cédula de identidad extranjero que se le asignó a esa persona, está su fecha de nacimiento, su profesión que tiene y por supuesto la nacionalidad. Ustedes, si tienen oportunidad de ver una cédula de estas, pues se van a dar cuenta de esos detalles. Y se diferencia de las normales, las que tenemos los venezolanos, porque el fondo de esta viene a ser amarillo. No sé si lo han visto por allí. Igualmente, para estos extranjeros, pues fuera de su país de origen,
el medio de identificación es el que establece la ley de ese país. Fíjense ustedes que en el caso nuestro, dentro del país nos identificamos con la cédula de identidad, fuera del país ya sería con el pasaporte. Sin embargo, con los extranjeros pues habría que revisar la legislación de cada país para establecerlo. Pero si ese extranjero se encuentra acá en Venezuela, pues será con su cédula de identidad, en este caso diseñada para extranjeros, para individualizarlos, o el pasaporte respectivo. Fuera de su país de origen, pues se va a identificar de acuerdo a los medios de identificación que estén en la ley de ese país, aun cuando por lo general es el pasaporte de esa persona. La base legal de este derecho de identidad está basada en el artículo 466 del Código Civil, que los invito también a revisarlo, a leerlo, porque esto va a ser objeto pues de evaluación posteriormente. Todos estos artículos que yo le he mencionado, tanto en este tema como en temas anteriores, deben ser objeto de revisión, de análisis inclusive. ¿Okay? Muy bien, entonces fíjense ustedes. Vemos entonces los elementos de los nombres de las personas naturales. ¿Qué elementos los constituyen? Tenemos unos elementos que son esenciales. Aquí vienen a ser, por decirle, lo que se conoce como el nombre patronímico, apellido o nombre de familia, que es una palabra que en principio sirve para designar todas las personas de una familia. Fíjense ustedes, la familia Rodríguez, Pérez, Sánchez, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues hay un apellido que los identifica a todos los integrantes de esa familia, siempre que se haya llevado a cabo, por supuesto, todo el proceso de filiación de todas estas personas que integran la familia. Entonces, el apellido viene a ser el nombre patronímico, ¿verdad? O nombre de familia. También es necesario usar un apellido, pero puede usarse un número mayor de ellos cuando corresponda legalmente al individuo. ¿Okay? Hay casos donde vemos que inclusive la persona tiene dos apellidos, hay otros apellidos pues que vienen acompañados de otro tipo de componente allí desde el punto de vista de ampliar la parte del apellido. Tenemos también el segundo elemento esencial, es el nombre de pila o nombre individual. ¿Qué es esto? Es la palabra que sirve de suyo para diferenciar entre sí a los portadores del mismo apellido, aun cuando hay muchos casos, como les dije, en que dos o más personas tienen el mismo nombre de pila y el mismo apellido. Pero el nombre ya viene a ser, por decirle, hablamos que el apellido pues es en este caso pues el nombre de familia. Ahora, esa familia, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Bueno, mira, se le asigna pues o se le coloca un nombre de identificación que lo identifique y lo pueda también individualizar con relación a otro integrante de esa familia. Ese viene a ser el nombre de pila. ¿Okay? Entonces, muy bien. Tenemos también pues que este nombre de pila con el cual se designa una persona en el círculo de sus amistades y familia no corresponde al nombre que se le dio al momento de levantar la partida de nacimiento. Debe asimilarse al sobrenombre. Muchas veces en el mismo entorno familiar se le comienza desde niño o niña a tratarlos ya con una especie de sobrenombre y esa persona llega ya, bueno, hasta toda su vida, pues, y se le conoce muchas veces más por el sobrenombre que le hayan colocado, ¿verdad? Por el apodo que le hayan colocado, lo conocen antes que su nombre. Y eso sucede muchas veces, pues, y creo que todos ustedes lo han visto, lo han observado. En cambio, fíjense ustedes, las formas derivadas del nombre de pila impuesto a levantarse la partida, es decir, al momento de la presentación, pueden ser aumentativos o diminutivos, e incluso los sinónimos. Ejemplo, utilizan a lo que se llaman Francisco, le dicen Paco, y así pues a los que se llaman Jesús le dicen Chuo, a otros también que se llaman José le dicen Cheo, en fin. Muchas veces utilizan estos mecanismos para ubicarlos, aun cuando no sea el nombre con el cual fueron registrados pues ante el registro civil al momento de la presentación, es decir, para obtener esa correspondiente partida. Esos son los elementos esenciales. Vamos a analizar los elementos accidentales del nombre de las personas naturales. Y esto viene a ser ciertos agregados que se utilizan para evitar las confusiones que podría causar la homonimia. En este caso se utiliza senior, se utiliza junior, hijo, etcétera. Para tener un poco claro, entender lo que se trata esto cuando hablamos de homonimia, esto está referido a lo que son pues aquellos casos que se conoce comúnmente, ¿verdad? Como el bullying, ¿verdad? Personas que cuando se fueron presentados, ¿verdad? Se les asignó, se les colocó por parte de sus presentantes un nombre pues que puede tornarse o prestarse a ciertas burlas. En este caso pues
eso se conoce como homonimia. Entonces, para contrarrestar esto, bueno, le dicen senior, le dicen junior, hijo, etcétera, o cualquier otro apelativo allí. Tenemos también pues que estos, digamos, elementos accidentales no forman parte del nombre civil, el seudónimo no forma parte del nombre civil, el sobrenombre, los títulos, grados, dignidades eclesiásticas, militares o académicos, ni las calificaciones nobiliarias. ¿Ok? Entonces, fíjense, por eso que tenemos que diferenciar nosotros lo que es el nombre civil de las personas, diferenciarlo de todo esto, lo que es seudónimo, lo que es sobrenombre, los títulos, ¿ok? Grados que pueda tener, dignidades eclesiásticas, militares o académicos, ni las calificaciones nobiliarias que pudiera tener una persona. Entonces, la determinación originaria del nombre, tenemos que la determinación del nombre de pila la hace en principio el presentante del niño al levantarse la partida de nacimiento. Fíjense ustedes, todas aquellas personas que acuden al registro civil, sea el padre o la madre, o sean ambos, ¿verdad? Que vayan a presentar al niño, esa persona no se le conoce, se tiende mucho a confundir y le dice que son los representantes legales. No, estas personas que acuden al registro civil a presentar a ese niño para obtener la correspondiente partida de nacimiento, se le conoce como presentantes. Son los que van a presentar ese niño, ¿verdad? O esa niña ante la autoridad competente, que en este caso es el registro civil, ¿verdad? O cualquier u otra oficina que esté facultada para ello, para que entonces esta persona comience ya a gozar, digámoslo así, de su derecho a la identidad. ¿Ok? Entonces se llaman presentantes. Eso lo vamos a ver con mayor amplitud en el artículo 466, como le dije, del Código Civil. Igualmente deben revisar el artículo 469 del Código Civil, 469. Vamos a hablar ahora sobre la determinación originaria del apellido. Deriva de la afiliación. El apellido deriva de la afiliación. ¿Y qué es la afiliación? Al momento pues que llevamos a ese niño o esa niña ante el registro civil para su correspondiente presentación. Allí, por supuesto, ya como dice nuestra legislación, primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Todo ese proceso se conoce como la filiación de esa persona. Eso lo vamos a ver en el artículo 235 del Código Civil en la primera disposición, ¿verdad? La misma norma aplica para los hijos nacidos fuera del matrimonio, que anteriormente, hace mucho tiempo atrás, pues estas personas eran, o se les llamaba hijos naturales, ¿okay? Fuera del matrimonio. En algunos casos ya desde el punto de vista novelesco se le conoce como bastardos, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces ya eso justamente para buscar la igualdad entre las personas desde hace mucho tiempo, el Código Civil nuestro en este caso, pues también se le dio el mismo tratamiento, que puede tener el apellido del padre, ¿verdad? Aun cuando haya sido concebido fuera del matrimonio. El artículo 235 del Código Civil, ordinal segundo, o numeral segundo, ¿verdad? También lo van a revisar, el 236 del Código Civil, 237, 238, 239. ¿Okay? Son los artículos que deben revisar con relación a esta parte que tiene que ver con la determinación originaria del apellido. ¿Cuándo se nos da un cambio de nombre? Bueno, en este caso nuestro derecho, nuestra legislación no permite el cambio de nombre de pila, ¿verdad? Ese nombre que ves que nos colocaron allí al momento de la presentación, salvo que se trate de un extranjero, cuando la ley de su país permita o admita dicho cambio. Esa persona que solicite un cambio de nombre, que esté acá en Venezuela, por decirle, ¿verdad? Un extranjero, y quiera por sí solo cambiarse el nombre, bueno, tiene que demostrar legalmente que su país permite dicho cambio de nombre. De resto no se puede hacer. En cuanto a los venezolanos, no podemos pues cambiarnos el nombre, la ley así no lo permite. ¿Okay? En cuanto al cambio del apellido, el cambio del apellido puede ocurrir por vía principal o por vía de consecuencia. En el cambio del apellido pues sí va a variar un poco todo esto, ¿verdad? Que va a ser por vía principal o por vía de consecuencia. ¿Cuándo se da el cambio de apellido por vía principal? ¿Verdad? Nuestro derecho no permite el cambio de apellido, salvo que se trate de un extranjero cuya ley nacional autoriza para dicho cambio. ¿Okay? Pero ya para el venezolano pues no aplica este cambio de apellido. Y el cambio de apellido por vía de consecuencia, que no sería la principal, pues es el caso pues el reconocimiento voluntario o el establecimiento judicial de la afiliación. Se da muchas veces pues que las personas pues concebieron un niño, el niño nació pero el padre estaba desaparecido, mañana esta persona, la madre fue y lo presentó ante el registro civil, ante el registrador civil, se le asignó el apellido de la madre. Con el pasar del tiempo apareció el padre y decide asumir la responsabilidad
En cuanto a la filiación de ese niño, bueno, en este caso van nuevamente al registro civil con esa partida de nacimiento que tiene, de manera que se deje constancia de que ya esta persona, este padre, por decirlo así, ya asume, ¿verdad? Y decide entonces darle el apellido a ese niño, por hablar en esos términos ya más coloquiales. Entonces, en este caso, pues se le hace una nota marginal a la partida de nacimiento en la cual se hace mención a ese reconocimiento por parte de esta persona. Y este niño o niña ya tendría, por supuesto, esta persona ya tendría pues sus apellidos como debe ser. También se nos da por adopción. Cuando hay la adopción, ¿verdad? También esa persona que ha sido adoptada pasa entonces, puede tener los apellidos de sus nuevos padres, su nuevo padre, su nueva madre, en fin, siempre que se hayan cumplido todos los preceptos legales para que esa adopción se lleve a cabo. El desconocimiento por parte del marido, del hijo concebido o nacido durante el matrimonio. Bueno, si bien es cierto, pues todo hijo nacido en el matrimonio es del matrimonio, no es menos cierto pues que puede suceder una situación ya de adulterio que sea a su vez eh, ya detectada, observada por el hombre en este caso, pues puede entonces también solicitar que se produzca un cambio de apellido allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aun cuando fue concebido dentro del matrimonio, hay muestras, pruebas médicos legales que demuestran que no es hijo del esposo en este caso. La nulidad o impugnación del reconocimiento del hijo natural es otra manera de cambiar el apellido, pues otro, digamos, otra por vía de consecuencia también se puede hacer a través de este medio. La extinción de la adopción, es decir, se extinguió la adopción por el motivo que fuere de los establecidos en la ley, pues en este caso trae como consecuencia que se produzca o se pudiera producir un cambio de apellido. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la adición del apellido. ¿Cuándo se le agrega un apellido a una persona? En el caso de acá de Venezuela, el único caso de adición del apellido es el de la mujer casada, por supuesto, una vez que ya contrae nupcias, una vez que la mujer ya se casa, pues pasa a llamarse fulana de tal, el apellido XD con el apellido del esposo. Ahora bien, también hay que establecer que ahora no es obligatorio que la mujer se identifique con el nombre, con el apellido de casada. Si ella quiere hacerlo, lo puede hacer libremente. Si no lo hace, tampoco va a tener una sanción de ningún tipo. Sin embargo, pues en el Código Civil ya de hace mucho tiempo atrás era obligatorio tenerlo, y la persona, la dama, la mujer que se identificaba en alguna circunstancia y no mencionaba en aquel tiempo, en aquellos momentos, el nombre o el apellido del esposo, pues ya esa persona será hasta una causal de divorcio, inclusive en muchos aspectos. Hoy por hoy, pues no es necesario que o no es obligatorio que la mujer identifique pues su apellido de casada. Si ella quiere hacerlo, pues eso lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Desde tiempos remotos, pues como le digo, pues la mujer agrega a su apellido la preposición de y él o los apellidos del marido, del esposo. Inclusive hay mujeres que tienen su primer apellido y luego cuando colocan el de le colocan los dos apellidos que tiene el esposo. Eso, por supuesto, eso también lo puede hacer, aun cuando la ley pues no necesariamente lo establece, pero queda a criterio de cada persona identificarse de esa manera. Desde hasta el año 1959, ninguna disposición legal expresa obligaba a la mujer a hacer una adición, pero se consideraba, como le dije, que si no lo hacía era motivo justificado o sin motivo justificado, cometía contra el marido una injuria grave, capaz de constituir inclusive, como le dije, pues una causal de divorcio. Eso fue hasta el año 1959, que si era obligatorio que la mujer pues utilizara el nombre del apellido. Sin embargo, desde 1959 en lo adelante, a los efectos de la inscripción electoral, se obligó a la mujer a agregar al suyo el apellido del marido, pero para efectos, por supuesto, de la inscripción electoral. Con la reforma del año 1982, modificó la situación al establecer que la mujer casada podrá usar el apellido del marido, de modo que ese uso no es obligatorio, sino facultativo. Cuando hablamos de facultativo, quiere decir que queda facultada a la mujer para utilizarlo o no en diferentes aspectos, pero para efectos legales, por supuesto, debe identificarse con el nombre del esposo. El artículo 137 del Código Civil, en la parte primera, en la primera disposición, nos habla pues que en caso de viudez, cuando hay un caso de viudez, la mujer conserva el derecho a usar el apellido del antiguo marido mientras no contraiga nuevas nupcias. Es decir, ella puede decir: yo me llamo fulana tal, viuda de esta persona,
¿verdad? Y entonces, y ahí ella lo puede seguir utilizando o conserva ese derecho de usar el apellido de su antiguo esposo. Eso, el derecho se va a extinguir cuando contraiga nuevas nupcias. Decidió casarse nuevamente, pues ya desaparece aquel lazo, digámoslo así, en usar el apellido de su antiguo esposo. El artículo 137, ¿verdad? En su parte primero, en la segunda disposición, nos habla que en caso de anulación del matrimonio, es evidente que si la mujer contrae matrimonio de mala fe, pierde el derecho de conservar el apellido de su excónyuge. ¿Okay? Eso está establecido en ese artículo 37, aparte primero, numeral en la segunda disposición. El artículo 127 del Código Civil nos habla de la naturaleza jurídica del nombre de las personas naturales. ¿Okay? Entonces aquí nos vamos a unas teorías, en este caso la teoría publicista, ¿verdad? Que conforme a esta teoría, el nombre es una institución de derecho público que no confiere a los particulares ningún derecho subjetivo, que hablamos de derechos subjetivos, que es la facultad que tienen las personas para exigir pues sus derechos y cumplir con sus deberes. Sin embargo, fíjense ustedes, la otra teoría nos habla, la teoría jus-privativistas, que en este caso pues coinciden estas teorías al considerar que el nombre es el objeto de un derecho subjetivo, pero difieren al señalar la naturaleza de dicho derecho. Son teorías pues que tienen posiciones encontradas con relación a este caso de la afiliación o el nombre de las personas naturales. Algunos consideran que el nombre es objeto de un derecho de propiedad y son por supuesto en base a esas teorías que se respeta. Esta teoría resulta insostenible cuando se considera que el derecho al nombre, a diferencia del derecho de propiedad, no tienen carácter patrimonial, ni es prescriptible, ni tampoco, por supuesto, transferible. Muchas veces vemos que, y en muchísimos casos, sobre todo en el área penal y civil, conseguimos pues que, mira, esta persona utilizó la cédula de identidad de otra persona, ya eso es un delito de carácter penal, eso reviste por supuesto una investigación penal, reviste inclusive un juicio con relación a esto. ¿Por qué? Porque está usurpando la identidad de una persona. Se dan casos muchísimos. ¿Por qué? También influye pues un sistema de identificación hasta cierto punto vulnerable, ¿verdad? Y entonces permite todo ese tipo de situaciones. Otros autores sostienen que el derecho al nombre es un derecho de la personalidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Además del derecho al nombre, existe el deber de usar el nombre que nace de intereses colectivos. Asimismo, pues el objeto del derecho de la personalidad que existe sobre el nombre es el nombre civil completo. Esa es la idea que se maneja en todos los aspectos, ¿verdad? Sin embargo, pues hay otra visión con relación a esto. Otros autores, otros opinan pues que separadamente del derecho de la personalidad relativo al nombre civil completo, existe un derecho familiar sobre el apellido, aunque no usen el apellido del cual se trata esa familia. El contenido de la protección legal del nombre, pues el derecho a la personalidad de cada quien tiene sobre su nombre civil, esto le confiere facultad de usar dicho nombre con exclusividad hasta cierto punto. ¿Okay? Para proteger el derecho del nombre existen dos acciones para esa protección. Una es la acción de reclamación del nombre y también la acción de impugnación del nombre, ya cuando se evidencia una situación pues desde el punto de vista ilegal. Se nos puede dar también por homonimia, como le dije cuando hablamos de la parte del bullying, ¿verdad? Por usurpación del nombre, que le mencioné ahorita, cuando es la usurpación de identidad, es decir, cuando una persona utiliza el nombre, apellidos, número de cédula y todos los mecanismos de identificación de una persona para hacerse, digamos, de ese nombre, de esos datos, de esa afiliación de esa persona, por supuesto, ahí se incurre en un delito. Independientemente de estas dos acciones, ¿verdad? También existen acciones de homonimia e impugnación del apellido, los cuales derivan del derecho familiar y pueden ser ejercidas por todos los parientes que tengan interés en la situación que se está planteando. ¿Okay? Cualquier familiar que tenga interés lo puede realizar. Número 3, independientemente de las acciones anteriores mencionadas, existen acciones desde el punto de vista patrimonial para obtener la separación de los daños y perjuicios causados culpablemente por otra persona al violar el derecho al nombre o al apellido. También existe una protección penal, como le dije, en el caso de usurpación de la identidad, pues esta persona que
ha utilizado o ha usurpado la identidad de otra persona, pues evidentemente también eso acarrea sanciones desde el punto de vista penal. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es el seudónimo, que es una manera también de identificar a la persona, pero en el caso del seudónimo usted no surte efectos, o sea, para efectos legales pues no tiene validez el seudónimo, ¿verdad? Y esta viene a ser que es la palabra o conjunto de palabras que adopta lícitamente una persona para designarse, sustituyendo al nombre civil. Así se diferencia de la usurpación de nombre o del nombre falso, que son ilícitos, y del sobrenombre que se agrega al nombre. Fíjense ustedes, seudónimo. Caso que podemos citar, un ejemplo. El cantante Nacho, su verdadero nombre es Ignacio, pero fíjense ustedes que para efectos artísticos ese seudónimo de Nacho se lo coloca él mismo, no se lo colocó otra persona, sino él mismo decidió colocarse. Y así hay muchos, pues por supuesto, que adoptan este tipo de situación. Son seudónimos. Tú preguntas, mire, ¿quién es Ignacio Mendoza? Nadie sabe que ese es el cantante Nacho, por decirle algo, pero fue el seudónimo, se lo puso esa misma persona. Los fines del seudónimo, pues sirve para ocultar el nombre, pero no la identidad. Es decir, es el nombre de arte, el nombre de guerra, llamémoslo así, ¿ok? Pero su identidad no la pierde por el hecho que esta persona se haya colocado un seudónimo. Sirve también para ocultar tanto el nombre como la identidad, nombres, máscaras que se colocan para estos fines. Y el carácter del derecho del seudónimo, pues el derecho al seudónimo presenta los mismos caracteres que el derecho al nombre civil, salvo que no interesa al orden público. Les repito, este señor, como le dije, este cantante que públicamente se conoce pues con su nombre artístico como Nacho, evidentemente él ante cualquier proceso legal que lleve a cabo, pues en ningún momento puede utilizar ese seudónimo, lo va a utilizar su nombre tal cual como ha sido identificado. La adquisición del derecho del seudónimo se adquiere por voluntad del interesado. Es el mismo interesado, la misma persona que se colocó ese seudónimo, ¿verdad? Y entonces evidentemente lo adquiere ese seudónimo por voluntad de ella misma. Aquí hablamos ahora de sobrenombre, ¿ok? Ya hablamos de lo que es el nombre de pila, hablamos de lo que es el apellido, el seudónimo, y ahora vamos a hablar de sobrenombre, que es otra manera de identificar a las personas, aun cuando no surte o no es valedero desde el punto de vista legal, ¿ok? Que viene a ser un agregado que se integra al nombre de esa persona, aunque a veces puede usarse separadamente como si fuera un nombre de pila. A diferencia del seudónimo, ¿verdad? Que es la misma persona que se coloca o se hace llamar de esa manera, el sobrenombre es puesto, digamos, por otras personas que no es la misma titular de ese sobrenombre que se está llevando a cabo. Su importancia jurídica es muy escasa. ¿Okay? De repente pudiera ser para efectos penales, mira, quien cometió este homicidio, un ejemplo, en el barrio X fue el que le dicen el menor, el catire, que hace cosas así como esta. ¿Okay? Entonces, esa situación tiene una importancia jurídica, por supuesto, pero es muy escasa, sirve únicamente como un indicio para ubicar a cierta persona. La identificación como tal, pues, es la prueba de la identidad. Eso es lo que significa identificación. No confundirla en ningún momento con lo que es identidad, que identidad, como dijimos al principio de este tema, es ser quien es y no otra persona. Sin embargo, identificación ya es la prueba de esa identidad de lo que vimos anteriormente. El interés jurídico de la identificación, pues la identificación de las personas interesa al derecho, porque se requiere poder determinar quién es cada uno de los individuos de la especie humana. ¿Quiénes son los individuos de la especie humana? Por supuesto, las personas naturales. Muy bien. ¿Cuándo interviene el Estado aquí? La función del Estado es garantizar que todos los ciudadanos sean debidamente identificados a través de sus instituciones, a saber, registro civil y la identificación personal propiamente dicha. Registro civil, donde vamos a llevar nosotros, pues, o donde se llevan a todas las personas a ser presentadas ante la autoridad para el proceso de filiación, y más adelante el otro proceso ya de identificación tiene que ver entonces ya con otros organismos, en este caso puede ser el SAIME, en el caso de nuestro país. El registro civil, mediante las actas correspondientes, que determina que no se confunda una persona con otra. Por supuesto, tiene que ser un proceso bien transparente, un proceso que requiere mucha seguridad y a veces confidencialidad. La identificación personal trata de proveer a cada persona de un instrumento adecuado para que pueda demostrar que es la misma a la que se refiere determinada partida del estado civil de esa persona. Los medios de identificación personal, ¿verdad?,
si debe identificarse un venezolano en el país, se recurre a la cédula de identidad, como vimos anteriormente. En el caso pues que ese venezolano esté en el extranjero, en el exterior, se recurre al pasaporte. En el caso pues también se debe identificar al extranjero que no se encuentra en el país, se recurre a los medios previstos en la ley de su país para su identificación. Si debe identificarse al extranjero que se encuentra en el país, se recurre a diferentes instrumentos, entre los cuales están la cédula de identidad para extranjeros prevista en nuestra ley, aquella cédula que les mencioné que tiene ya un fondo de color así amarillo. Muy bien, con esto entonces concluimos ya lo que es el tema, lo que tiene que ver ya con el tema número 6. Hicimos un recorrido ya sobre todos esos derechos que tiene la persona, ¿verdad? Y en el 13 derecho está el derecho de identidad, ¿ok? Entonces se recomienda revisar este material. Hasta luego.